Bien, vamos a arrancar así repasando muy rápido lo de la clase anterior, así ya saltamos directo a hacer la guía, la número 4. Bien, ¿qué vimos la clase pasada? Bueno, estuvimos trabajando dentro de la metodología de resolución de problemas que habíamos establecido como nuestra herramienta muy copada para resolver problemas complejos o problemas de toda índole, todos problemas computacionales. La parte en donde estuvimos trabajando netamente la semana pasada ya fue en la parte de diseño y de codificación. ¿Qué era lo que diseñamos y, en definitiva, qué fue lo que logramos codificar en el PCI? Bueno, un algoritmo que básicamente era una secuencia de instrucciones que, dado el orden que tenía, nos permitía resolver un problema. Ya habíamos repetido nuevamente los requisitos, solamente lo dejo por acá para que quede de nuevo en el video. Y bueno, recordamos que nos viene al pelo cuando estamos haciendo toda la parte de diseño con codificación. Siempre está bueno recordar que si tenemos un problema, por más grande o chico que sea, siempre está bueno tener una estrategia, tener así a grandes rasgos qué es lo que queremos hacer, porque eso se puede traducir bastante bien en pasos muy generales de nuestro algoritmo. ¿Era obligatorio que apliquemos estrategias? No, la verdad que no. Es una buena herramienta y, como toda herramienta, está en nosotros si la queremos utilizar o no, o se aplica realmente para ese problema. Pero todas las herramientas que veamos acá, el objetivo fundamental es siempre poder ayudarnos a lidiar con la enorme complejidad que pueden tener los problemas que veremos. Recordábamos también, volvimos a hacer mucho hincapié en lo que era el paradigma de programación con el que vamos a trabajar, básicamente el estilo de programación que vamos a seguir, por qué era importante que lo usemos, o por qué era importante al menos que sepamos que estamos usando un paradigma. Bueno, porque básicamente es como un estilo de programación súper recontra testeado, que bueno, nos sirve para resolver problemas puntuales o que se adaptan mejor para algunos problemas. ¿Que teníamos que utilizar uno? No. Muchas veces y en el futuro, cuando tengan más herramientas todavía, van a ver que pueden utilizar uno, dos, o una combinación de dos, etc. ¿Y cuál era el que estamos utilizando? El que siempre lo vamos a utilizar, al menos en esta materia, el que se conoce como paradigma imperativo. ¿En qué consiste, para así que no se nos olvide? En que nuestro algoritmo va a consistir siempre en una sucesión de instrucciones o conjunto de sentencia, como se le dice muchas veces del inglés, en donde nosotros le vamos diciendo qué es lo que tiene que hacer la computadora en cada momento. Es como que, como ya vimos del ejemplo que vimos al final de la clase pasada, eh, es tan claro lo que le estamos diciendo a la computadora que haga, es que no queda, que no queda casi ninguna duda de qué es lo que está pasando. Es como que tenemos casi el control absoluto. Por más de que sepamos que, bueno, cada vez que se ejecuta una instrucción pasan algunas cosas más. Pero básicamente es como que nosotros le ordenamos algo a la computadora y ella lo hace. Y como que no queda mucho misterio detrás de las instrucciones. Que bueno, yo les contaba que en el futuro, cuando vean otro paradigma, como por ejemplo, no sé, el funcional, ese es un paradigma que se conoce como más declarativo, es decir, van a ver que van a trabajar con lenguajes en donde usted le dice, le piden a la computadora, entregame, no sé, la lista de deudores. Y bueno, es como que ya por detrás ustedes no van a tener mucho control de cómo obtienen esa lista, o si la ordenan o no, o si sacan algún elemento, etcétera, etcétera, muchas cuestiones. Es como que ya básicamente trabajan mucho con funciones ya como prediseñadas, podríamos decir. En definitiva, lo importante es que, bueno, sepan de que vamos a estar trabajando con este paradigma, y como que este paradigma es el paradigma base de cualquier otro paradigma que seguro vean en el futuro. Algo importante que, bueno, habíamos charlado en la clase anterior, era el tema de como piezas fundamentales de este paradigma, que, bueno, básicamente íbamos de lo más elemental, que eran las estructuras, como la que vimos la clase pasada de la secuencia,
y como veremos en futuras clases, como por ejemplo los condicionales, que básicamente son pequeñas subrutinas, como se las conocen, que nos permiten como manejar el flujo de nuestro algoritmo. Luego, cuando ya demos un par de pasos más en temas de, de conocimiento más avanzado, vamos a ver que ya pequeñas porciones de código con ciertas estructuras las podemos agrupar en lo que se van a conocer como funciones. Es decir, ya vamos a tener pequeñas unidades más especializadas. Y luego, cuando incluso tengamos muchas de esas pequeñas unidades especializadas llamadas funciones, ya vamos a poder trabajar con lo que se conoce como programación modular. Bueno, también habíamos recordado muy por arriba que, bueno, una forma de representar nuestros algoritmos, que es parte del diseño, eran los diagramas de flujo, que no es importante ahora que sepan cómo construirlo, pero sí está bueno que sepan al menos cuáles son sus elementos, como para al menos tener una vaga idea si algún día se cruzan con un diagrama de flujo, que no es muy usual, pero como les decía, es bastante universal, entonces seguro si hablan con varias personas dentro del área del sistema que no sean netamente programadores, seguro lo entienden. Y bueno, ya sobre el final de la clase habíamos visto todo el tema de nuevo de otra representación, que es la que más vamos a estar utilizando, que es el pseudocódigo. ¿Qué era un pseudocódigo? Bueno, era básicamente un lenguaje artificial e informal que nos ayuda a nosotros como programadores a desarrollar algoritmos. ¿Cuál es su característica principal si ustedes se tuvieran que ir y acordarse de algo? Es que es básicamente como casi programar de una forma súper amable y con bastante licencia en cuanto a ciertas condiciones. Digo bastante licencia porque, por ejemplo, como estamos programando ahora en este pseudo lenguaje, hoy bien podemos hacerlo con, no sé, digamos, palabras reservadas en español. Pero hay otros programadores que, bueno, seguramente pseudo programarán en su propio lenguaje. Y bueno, una de las últimas cositas que vimos ya antes de pasar a la mini práctica, yo les charlé de cómo se llama la herramienta con la cual nosotros vamos a programar, que se llama Entorno Integrado de Desarrollo. Y quizás lo más importante, que ya lo estuvimos viendo cuando yo les mostré por primera vez un algoritmo, un programa, sobre todo para el que no lo vio, y era cuáles son esos aspectos clave o las funciones que seguramente todo entorno de desarrollo va a tener. Es decir, ¿qué va a tener todos los programas que nos van a permitir programar? Bueno, en sí son todos editores de texto, es decir, nosotros le metemos texto que en definitiva termina siendo un código. Nos van a ayudar mucho a saber, por ejemplo, cuáles son las palabras clave del lenguaje o pseudolenguaje que estemos trabajando. Nos van a ayudar incluso a no tener que recordar cada una de esas palabras clave o saber cómo eran las estructuras. Es como que nos va a ayudar mucho en ese sentido con el autocompletado. Y después dos funciones fundamentales que también las vimos en acción, del tema de que por detrás los entornos agarran todo nuestro código que editamos, lo compilan y ya hacen un archivo que lo ejecutan ahí al momento. O sea, nosotros no tenemos que hacer nada más que apretar un botón como para darle arranque a nuestro código y ya está listo. Y por supuesto, súper importante en la vida de todo programador, herramientas que te ayuden a vos a saber qué está pasando en ese momento, que es lo que se conoce como herramienta de depuración, que bueno, esto viene de lo que yo le había contado en la primera clase, de la historia de las primeras programadoras que habían visto que, no sé, los bichos se metían en los tubos de vacío, las válvulas, etcétera, etcétera, y bueno, de ahí viene todo el tema de debug, de sacar de eliminar el bicho, etcétera, bla, bla, bla. Pero bueno, después pasamos al PCIN y ya nos volcamos a la demostración. Y vamos ya directamente a mostrar lo que habíamos trabajado. Importante que en la guía de hoy y en el ejemplo que vamos a ver hoy y que vimos en la clase pasada, nosotros ahora solamente vamos a trabajar dentro de la estructura de control con la estructura de secuencia. ¿Y qué era básicamente la secuencia? Era
lo más simple de todo, decirle, darle una detrás de la otra, órdenes a la PC a través de nuestro código. Es tan simple como eso, es como la estructura básica. Después, en futuras clases, nosotros vamos a ver que podemos hacer, vamos a utilizar estructuras condicionales como para decir, bueno, tener alternativas a seguir, e incluso después para otros problemas un poquito más complejos, vamos a tener lo que se llaman estructuras cíclicas que te permiten repetir ciertas partes del código una y otra vez hasta que se cumpla alguna cierta condición. Así que por ahora vamos a establecer así como regla general que no sabemos nada acerca de condicionales, si alguno sabe, y que no sabemos nada de ciclos, que lo único que sabemos es lo que vimos hasta ahora, que es la secuencia, lo más elemental de todo. Así que bueno, vamos ahora a la guía número 4. Y yo les voy a hacer como parte de demostración de nuevo para refrescar el primer ejercicio de ejemplo. Bueno, vamos a ver este ejercicio que dice que dadas las horas trabajadas por un operario y el valor de esas horas, tenemos que determinar con un algoritmo cuál es el sueldo de ese operario. No sé si alguien quería preguntar algo, yo estaba escuchando que se abría un micrófono. ¿No? Okay. Bien. Acá yo ya tengo armado el algoritmo que les muestro acá, que bueno, fui un poco malo y les puse adrede una imagen para que no puedan copiarlo tan rápido, que al menos lo puedan tipear. Así que bueno, vamos a repasar de qué se componía un algoritmo. En este pseudolenguaje que tenemos, todos nuestros algoritmos siempre van a arrancar con esta palabra, que es una palabra reservada que nos delimita cuándo empieza un algoritmo. Nuestro algoritmo siempre va a necesitar de un nombre, eso es algo totalmente arbitrario. Y bueno, todos los algoritmos arrancan con la palabra clave o palabra reservada de algoritmo y terminan en el fin del algoritmo. Todo lo que esté ahí se denomina cuerpo cuerpo del algoritmo. O sea, tenemos una parte conceptual que luego se llama cabecera, pero básicamente todo lo que se conoce como cuerpo del algoritmo. Para nosotros poder empezar a trabajar, nosotros necesitamos algún lugar, alguna pequeña estructura, vamos a usar la palabra nueva estructura, para poder almacenar la información que necesitamos. Esa información nosotros la vamos a guardar en lo que se denominan variables, para recordar de nuevo. Como bien dice el nombre, la variable en programación es algo que nos permite almacenar cualquier tipo de cosa, distinto de lo que van a poder ver en otros lenguajes, como las constantes, que lo que guarden ahí no lo van a poder cambiar. Pero en este pseudolenguaje, todo siempre va a ser una variable. Es decir, que para el tipo de variable que ustedes tengan, lo van a poder cambiar cuantas veces quieran. Y ya tocando ahí el tema, siempre vamos a tener que recordar que a las variables nosotros vamos a tener que definirle dos cosas fundamentales. Primero, un identificador. El identificador es lo que se conoce también como etiqueta o nombre de la variable, que es lo que la define unívocamente de cualquier otra variable dentro de este algoritmo. Porque van a ver que en otros algoritmos o en otra estructura un poquito ya más compleja, ustedes pueden repetir, si quieren, el nombre de su variable, obviamente. Pero dentro de este algoritmo donde estamos trabajando, es como que si estamos encasillados acá y podemos solamente trabajar con las variables que definamos y no podemos repetir su nombre. O sea, no podemos tener, por ejemplo, como acá, dos variables llamadas precio por hora. Eso por un lado, el identificador. Y por otro lado, nosotros tenemos que definirle para cada variable qué tipo de información nosotros vamos a poder almacenar o vamos a poder trabajar con ella. Esto siempre va a depender mucho de con qué lenguaje trabajen. Hay lenguajes que trabajan con muchos tipos, hay otros lenguajes que trabajan con muy poquitos tipos, pero bueno, eso va a depender mucho con qué lenguaje. En este pseudocódigo nosotros tenemos 4 tipos de variables.
2 que son de tipo numérico, como por ejemplo esta que es de tipo entero, pero también está la, ups, la variable de tipo real, que son números decimales con punto. Y luego tenemos otro dos tipos, que es el tipo carácter, que ya lo vamos a utilizar en alguno de los ejercicios, que es para almacenar datos alfanuméricos, secuencia de caracteres alfanuméricos, es decir, todo lo que ustedes quieran guardar como mensaje, como nombres, no sé, como una dirección, todo eso es un buen candidato del tipo de variable que se llama en este caso carácter. Y luego un tipo muy clásico es el tipo lógico, que básicamente nos permite almacenar eh, lo que se conocen como dos estados, que es el estado verdadero o falso, perdón, el estado verdadero o prendido, o en muchos casos uno, y el tipo lógico falso o false o cero o apagado, digamos electrónicamente hablando. Con estos 4 tipos nosotros vamos a estar jugando bastante con las guías. Luego, cuando ya saltemos, como les dije, a un lenguaje un poco más comercial, ahí vamos a ver que los tipos se amplían mucho y bueno, ahí van a ver que hay muchas otras cuestiones, pero por ahora sepan que para los ejercicios que podemos hacer, vamos a estar trabajando con estos 4 tipos. Así que hasta acá vamos con la primera parte de saber cómo podemos, cómo vamos a hacer para poder guardar información, para poder trabajar, para poder mostrar, para poder operar, etc. ¿Cómo nosotros podemos definir, o sea, podemos hacer una instrucción que me define una variable? Bueno, básicamente la sintaxis, es decir, las reglas que tiene este lenguaje para poder definir una variable, es la siguiente. Uno arranca primero poniendo la palabra definir, que es como que arranca la instrucción de definición de variables, luego le pone un identificador totalmente arbitrario, mientras más explícito pueden ser, mejor, pero obviamente va a haber, o sea, siempre hagan un balance entre un nombre lo suficientemente largo y entendible, pero no demasiado largo, ni tampoco un testamento. Y la última parte, la palabra reservada de cómo y cuál de los, cuál de los 4 tipos de variables requerimos. Y siempre, en nuestro caso, hemos definido que todas las instrucciones las vamos a terminar con el punto y coma. Esto es algo bastante clásico para muchos lenguajes. Hay otros lenguajes que directamente ni requieren de punto y coma y bueno, no sé, por ejemplo, delimitan o te dicen que una instrucción se termina cuando vos apretas un enter. Pero bueno, para este lenguaje, nosotros a todas las instrucciones para poderlas terminar, la tenemos que hacer con un punto y coma. Esto va a permitir que cuando nosotros ejecutemos, el compilador que tiene este entorno va a tomar este archivo que básicamente es texto y va a decir, ah, mira, acá arrancó a hacer la instrucción de definición de variables y llega hasta acá. Entonces como que va a analizar todo eso y va a decir, bueno, Gonzalo quiso definirme una variable que se llama precio hora y para almacenar datos de tipo numérico entero, sin punto. Bien, entonces cuando termine de ejecutar esto, internamente en la memoria de la computadora va a haber va a haber como un espacio de memoria solamente para esto. Eso entonces, esto acá es entonces una instrucción para definir variables. Esto de acá, esta otra instrucción que tenemos aquí abajo es, por ejemplo, una instrucción para poderle asignar nosotros manualmente un valor a esta variable. Para poder hacer la asignación siempre se sigue este patrón. Al lado izquierdo ustedes tienen el identificador de la variable que quieren asignarle algo. Y luego, para saber que es una asignación, una combinación de símbolos posible es esta, que es el 2 puntos el igual, o también este lenguaje les admite que hagan este tipo de símbolo, es decir, este símbolo de suma o resta, perdón, de comparación, perdón, y un guión, que cuando lo unen, o sea, se lo escriben todo seguido, van a ver que le hace una flecha.
bastante similar al símbolo que yo les había mostrado en la clase número 2. Esto también es válido y bueno, lo que ejecuta, o sea, en lo que se interpreta cuando se va a ejecutar es que a nuestra variable precio hora le va a asignar el valor 100. Tranquilamente, esto en futuros programas ustedes pueden incluso asignarle a una variable el valor de otra variable. O sea, supongamos, imaginemos rápidamente que tengo otra variable que se llama otra variable. Esto también se puede hacer. Es como una asignación de una variable en otra. E incluso pueden hacer cosas un poquito más locas, como por ejemplo, asignarle lo que se denomina el resultado de una expresión. ¿Qué es una expresión? Bueno, una expresión, por ejemplo, puede ser la suma de dos valores, o la suma de, por ejemplo, un valor y una variable, o incluso la suma de dos variables. Y esto, bueno, se puede extrapolar a una variable 2, e incluso se puede extrapolar a todas las variables y todos los valores que querramos, obviamente. Entonces, bueno, eso básicamente es lo que se conoce como asignación. Yo ahora voy explicando más que nada las partes técnicas y después vamos a analizarlo a esto un poco más semántico, a ver la idea detrás del ejercicio. Aquí, bueno, tenemos otras dos definiciones de variables, es decir, vamos a ir definiendo con qué queremos trabajar. Otras dos asignaciones, que particularmente cuando ustedes definen una variable e inmediatamente le asignan un valor, eso en la jerga de programación se conoce como inicialización de variables. ¿Por qué es importante a veces la inicialización? Ayuda mucho a hacer una programación, como se conoce, más segura o un poco más protegida, porque nos ayuda a evitar, no sé, que querramos trabajar con este valor, con esta variable, horas trabajadas, y no sé, la multipliquemos por algo, y si nos olvidamos de inicializarla, tal vez nos dé un error y nosotros no sepamos por qué está pasando. Entonces, un buen criterio a veces es, si ya definen una variable y pueden, traten de definirle un valor inicial. Total, después de eso seguramente ustedes lo cambian a través de alguna asignación manual o con el ingreso de datos a través del usuario. Así que bueno, este es como un tipo paréntesis de, no sé, buenas prácticas. Consulta. Sí. El tema de los espacios hay que respetarlos, porque ahí veo que tenés 2 puntos, igual, 0, todo junto, y abajo tenés 2 puntos, igual, espacio 0. Bien, esa es una muy buena pregunta. No, no es necesario. Sí, hay como buenas convenciones o sea, según los lenguajes hay muchos manuales que te dicen tipo todas las reglas como de convenciones, como para poder programar en algo bastante estándar, que te dicen tipo, bueno, no sé, eh, cada instrucción dale una sangría, o algunos lenguajes dicen cada instrucción dale dos sangrías, pero eso no se preocupen mucho, o sea, eso ya son para cuestiones bastante estéticas, y hay muchos entornos que incluso les brindan herramientas que voy a apretar un botón y poner formatear y ya te acomoda todo el código a un formato bastante estándar. Pero por qué técnicamente en sí no sería tan importante o mejor peligroso, por ejemplo, tener algo así? Porque eso viene de lo que sería la sintaxis y la gramática del lenguaje. ¿Qué pasa? El lenguaje, o sea, este pseudolenguaje, establece que esta combinación de dos símbolos sabe ya que se trata de una asignación. Entonces, o sea, como que todo el tiempo este programa, el PCIN, está leyendo nuestro código y es como que ya sabe que esta combinación de caracteres, así súper arbitrario que hicimos, sabe que es una variable y sabe que este dos puntos igual es una operación de asignación. Entonces yo, por ejemplo, este dos puntos igual no lo puedo usar, no sé, en mis nombres de las variables. Creo que también se puede poner solamente el igual.
Sin Sí, los dos puntos también. también para este pseudolenguaje también, esta otra forma válida. Pero bueno, o sea, lo que es importante que, o sea, si yo incluso le dejo 1.000.000 de espacio, no pasa nada, porque como que el lenguaje está preparado, eso ya es como un tema súper técnico de lo que se llaman expresiones regulares, que eso es como que te dice todas las millones de variables que vos podés tener para escribir código válido. O sea, es como que él te dice, bueno, si vos me pones un conjunto así de caracteres que es una variable y luego me pones un igual, está genial. Yo ya sé que vos me estás haciendo una asignación. No importa si me pones 1.000.000 de espacios en blanco. Es como que todos los espacios que vos quieras meter en blanco es válido. Pero no sé si por ahí me fui mucho de mambo. Pero en forma de resumen, no hay problema. Siempre se van a dar cuenta si van a tener problemas porque se los va a decir el entorno. Es como que el entorno siempre está ahí como analizando todo nuestro código. Va a estar analizando todo nuestro código y si detecta que nosotros tuvimos algún error, que escribimos algo que no está, que no es válido, entonces te va a decir, che, mira, acá hay algo que está mal, ¿ves? Por ejemplo, no sé, yo acá le metí estos caracteres que está prohibido para definir una variable y te dice, mira, esto es un identificador no válido. Entonces, bueno, es como que ahí ya te va ayudando a que vos corrijas eso. Si no, si ves que no tenés error, entonces, en principio, podría decir que el código que vos escribiste está bien. Es como que siempre los errores pueden venir en dos partes. Primero, como en tiempo de compilación, que por ejemplo ya ahora cuando, sin que nosotros hagamos nada, esto está compilando todo el tiempo. O sea, cuando yo hice así, ahí terminó de compilar y no pudo compilar este archivo porque hubo un error. Eso es lo que se llaman tipo de errores de compilación, o digamos errores antes de ejecutar. Y luego te pueden venir los errores ya cuando vos estés ejecutando y bueno, puede ser que vos tengas un código que es válido, pero que a la hora de ejecutar explota por alguna manera. No sé si por ahí responde bien o... Te hago otra consulta. Ahí con la flecha que veo que está de derecha a izquierda, ¿es lo mismo si cambia de sentido? No. Por ejemplo, vos decís hacer así. Claro, así. No, porque el lenguaje al menos lo define así. Es como que el lenguaje dice que Como el otro. las Claro. asignaciones siempre se van a dar con ese símbolo o con esa combinación. Era la duda que tenía si cambiaba, era. Sí, o sea, digamos, cambia porque no te lo va a permitir, no va a compilar y no te va a dejar seguir avanzando. No sé si... ¿Sí? Perdón. Yo tengo una duda. Perdón, no Ujú. sé si iba a decir algo más. No, aprovechemos, vamos a sacar dudas. Eh, Cuando vos asignás un valor inicial y definís una variable, o sea, ¿se distingue nada más por la instrucción definir o qué hace que se dé cuenta que son dos cosas distintas? En este caso, o sea, digamos, este patrón de acá es solamente para la definición de variable. Entonces, esto solamente te sirve como para arrancar a definir esta variable y nada más. Y por ejemplo, este patrón, como también este, que yo usé el igual, o este que usé el dos puntos y el igual, esto es un patrón para poderle cargar la información a la variable. O sea, son dos instrucciones distintas. Una es la de definir, que solamente te va a servir para reservar espacio para esa variable, para poderla como declarar ante tu algoritmo, y vos le decís con esto voy a trabajar, y ya después tenés otra instrucción, que bueno, es esta, que es la para poderle cargar información. No sé si Claro. sirvió Sí, sí, eso. sí, se explicó, se explicó. Ah, está. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Vale. Bien, entonces, bueno, avanzando un poquito en qué podemos identificar. En el ejercicio 2 nos pide elevar al cuadrado y la raíz. ¿Se puede explicar más o menos cómo asignar eso? ¿Hacerlo? ¿Ah? Sí. Yo lo elevé a lo 1/2 para hacer la raíz.
Sí, es válido. También incluso, sí, o sea, esa forma es válida y también incluso, acá no Yo me está. busqué la fórmula y es raíz. Ah, bueno, ya la va a buscar. Bueno, ya que estoy justo, bueno, explico esto, hago así paréntesis acá en este código. Recuerden que, por ejemplo, acá en el PCIN, en la parte de la izquierda, ustedes tienen lo que se llaman operadores y funciones, y ahí tienen como pequeños pedazos o los patrones para distintos tipos de instrucciones. Por ejemplo, si no sé, quisiéramos asignarle a precio hora, vamos a asignarle la raíz cuadrada de algo. Ustedes, donde esté apuntando el cursor, se apretan en estas funciones ya predefinidas, les va a ingresar la expresión correspondiente a esa operación. Esto de acá, o sea, estas expresiones que están así con paréntesis, son lo que se llaman funciones, que lo vamos a ver mucho más adelante. Y bueno, una función básicamente les permite ejecutar un pequeño pedazo de código y que les devuelva algo. O sea, y bueno, eso les puede servir. Por ejemplo, no me sé bien a ver cómo trabaja esto. No la había visto. Por ejemplo, si ustedes, no sé, quisieran hacer la raíz cuadrada de 4, esto de acá, este cosito así súper chiquitito y con un nombre totalmente feo, porque la verdad que es muy escueto usar 2 caracteres para una función. Esto acá lo que va a hacer cuando se esté ejecutando, esto es una función y esto es un parámetro. No me quiero, detener mucho en la función porque un poquito para más adelante, pero bueno, si ustedes por a veces necesitan, no sé, no se acuerdan, supongamos que no se acuerdan a ver algo más elemental, no sé, como hacer una suma, por ejemplo acá tienen los operadores, entonces qué sé yo, no sé, ponen 1 y ahí ya les pone el operador, y ahí ya les va diciendo el programa qué es lo que le faltaría para terminar de armar bien la expresión. Pero bueno, o sea, el fin de estos operadores es que les podría facilitar bastante la vida si necesitan hacer alguna operación en particular. O también a veces, bueno, a veces los lenguajes no les permite, o sea, no es tipo, digamos, como Word, que ustedes, por ejemplo, vieron que pueden hacer, no sé, una raíz cuadrada un poco más linda, así en símbolo, y eso, bueno, muchas veces eso no lo permite. Entonces, bueno, por ahí, como había dicho la compañera, elevarlo a la 1/2 es lo mismo que hacer la raíz cuadrada. Pero eso, ahora cuando ya pasemos a que yo les dé tiempo para hacer la práctica, si alguno ya lo tiene resuelto y lo quiere compartir, genial. Ahora les termino de hacer este repaso de estas partes y ya lo vemos. Bien, y luego, como para ir terminando la demostración de nuevo, otras instrucciones importantes que podemos utilizar son la de enviar información hacia afuera y también pedir información a ustedes como usuarios. Tenemos para los mecanismos de entrada 2 instrucciones muy buenas. Una que es la del escribir, que básicamente lo que ustedes le pongan aquí lo van a ver en la consola. Lo van a ver en la consola cuando ustedes lo ejecuten. Y luego también tienen la instrucción de leer, que a lo que el leer siempre les va a pedir una variable. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando ejecute? Bueno, les va a pedir al usuario que ingrese un valor y lo va a almacenar en la variable que ustedes hayan definido aquí a la derecha del leer. Con esos dos está bastante bueno porque ya pueden hacer lo que se conoce como entrada y salida de información. Con el escribir ustedes pueden enviar información hacia afuera, en este caso nuestra pequeña consolita que el otro día veíamos, como por ejemplo aquí, que acá este es el mensaje. Y bueno, pueden también
incluso pedirle información al usuario. Y luego, como para terminar, y recalcar qué otras cosas ustedes pueden asignar, bueno, acá de nuevo. En este caso yo estoy haciendo la asignación de la multiplicación entre dos variables, y la almaceno en una variable tercera, incluso que he definido anteriormente. Y bueno, después, como una buena práctica, está bueno que ustedes le muestren al usuario algo. En este caso, nosotros podemos, el escribir tiene otra forma de trabajar que pueden primero mandarle un mensaje y luego seguir una coma y especificarle qué variable quieren ustedes mostrarle por esta pantallita de aquí. Eso como los aspectos como técnicos del algoritmo que vimos hasta ahora y que bueno, nos van a servir al menos para esta guía. Si vamos directamente así con el ejemplo, bueno, recordamos que en el ejemplo nos pedía o sea, que calculemos el salario de un operario a través de pidiéndole las horas trabajadas y el valor de las mismas. Para los ejercicios muchas veces pueden ser que algunas partes estén medias ambiguas, pero ante la duda siempre tírenlo para el lado más simple. O sea, en este ejemplo así súper breve, la idea sería que ustedes les puedan ingresar las horas y que si quieren o no, le puedan definir, o sea, que si quieren ustedes puedan incluso definirle todas las veces cuál es el valor de las horas, o como yo hice en este caso, se lo definí, por ejemplo, o sea, como adrede, como en este caso yo, para este algoritmo, yo lo resolví como diciendo, bueno, el precio de la hora siempre va a ser 100 y no lo voy a modificar. Pero ustedes tranquilamente podrían decir, bueno, para mi solución, yo si quiero le voy a decir, no sé, que no se lo voy a especificar a la fuerza y, por ejemplo, no sé, se lo voy a pedir en otro par de instrucciones. Por ejemplo, podemos decir, no sé, ingrese el precio de la hora. Y ustedes luego lo van a cargar en su variable. Y ahí incluso, digamos, a los efectos de este algoritmo queda mucho más reutilizable porque ustedes van a poder utilizar para cualquier combinación de cualquier hora y cualquier precio hora. Pero bueno, esos son detalles. Es como, ante la duda, bueno, traten al menos de decir qué criterio tomar. Como diciendo, bueno, yo pienso que el valor de las horas no va a ser algo fijo siempre, entonces le pido a la persona que me lo ingrese. Y bueno, básicamente esto es más o menos cómo vamos a trabajar ahora, o sea, cómo se define un algoritmo, de bueno, recordar siempre el tema de las variables, si pueden inicializarlas mejor, eso sería genial así en aspectos de seguridad. Recuerden los mecanismos para poder enviar información y para poder ingresar información. Y bueno, básicamente con eso creo que ya podrían arrancar y si tienen dudas me van diciendo. La idea sería que si alguno ya va teniendo alguno de los ejercicios y tiene ganas de mostrar, yo les doy el control y lo vamos mostrando. Y si no, bueno, si hay muchas dudas con uno, no sé, lo vamos haciendo entre todos, no hay problema. Y así que bueno, todo lo que puedan hacer ahora, genial. Me acuerdo que Sí, decime. Sí, Gonzalo, yo te hago una pregunta. ¿La palabra escribir se puede definir por mostrar también? Creo que para la configuración que hicimos ahora, me parece que no la toma, pero hay algunos que antes lo tomaban. No. Creo que se puede habilitar, pero... Sí, porque yo lo tengo como mostrar, pero si me pedís que lo habilite, no sé, no me acuerdo. No, no hay problema. Bien, me fijaron un cachito en el chat. Yo me olvidé cómo se hacía el porcentaje con números con coma. Vos, por ejemplo, en el interés puedes poner, no sé, que 5% mensual, hablando como mucho, no creo que ningún banco haga eso, pero... Sí, puedes tomarte cualquier licencia, eso no hay problema. Pero sí.
Sí, yo por ejemplo, a veces cuando trabajaba con porcentajes, no sé, vamos a ver otro. Cuando trabajaba con porcentajes, a veces defino, no sé, supongamos, no sé, tenemos un monto como real, supongamos que al monto, no sé, inicialmente le asignamos el valor 1000, por así decirlo, por tirar, y que, no sé, le queremos calcular a eso cuánto es el 5%. Entonces, bueno, en ese caso yo hacía multiplicación por 0,05. No sé si por ahí eso respondía o no. Sí, si quiero sacar el 5% también puedo hacer por 5 y después dividirlo por 100. También, Pero ¿qué exactamente. pasa si inicialmente quiero el 0,5%? ¿Cómo lo Y hacemos? ahí yo al menos creo que usaría mi forma de decir si era el 0, creo que es así, ¿no? Repetime cómo era el número. 0,5%. O sea, ese sería el interés, la tasa de interés. Y bien, si no podría hacerlo así, si no estoy mal. ¿Cuál era el ejercicio? Porque capaz que estamos hablando en algo. O yo copié algo Es el más. ejercicio 4. Dice que hay que calcular el interés de un capital a tantos meses. Ah, bien. Bueno, ahí si querés para por ahí no tener tantos problemas, si querés serle bastante generosa o bastante malvada y darle un porcentaje un poco más redondo. Bueno, Eso por ahí, sí. O sea, si por ahí se complican mucho con los valores, hagamos un uso de que somos artífices del código y bueno, denle cualquier valor. Más que nada por ahí está bueno que nos centremos en que puedan resolver el algoritmo y bueno, los valores en sí no se maten mucho, sobre todo, no sé, si buscamos algo con coma, no sé, como un valor medio raro sería, no sé, hacer un 14,34%. A los efectos por ahí de poderlo hacer resolver, no sé, prueben con valores un poquito redondos, como al menos para poder llevar la cuenta rápido y poder identificar rápido si les dio más o menos bien. Y me acuerdo las primeras veces que yo tenía que programar haciendo porcentajes, aumentos y eso, me da bastante dolor de cabeza todo el tema de especificarlo bien. A ver. Este lo hemos contestado. Este lo vimos. Si ya tienen alguno, les paso el control. Así está más bueno que vayan mostrando ustedes y si quieren lo muestran. Una consulta, profe. ¿Sí? Yo quería preguntarle cómo es que se hace, cómo es el 4. Bien. Vamos En por los cálculos, digamos. bien. Supongamos, a ver, que se calcula el dinero por interés que nos dará el banco por un capital depositado en un plazo fijo. En este caso, nosotros le ingresaríamos cuál es la tasa de interés anual, capital y cantidad de meses. Vamos a ir por ahí a veces cuando no se complique también el ejercicio, está bueno arrancar con algún ejemplo en concreto. Supongamos, no sé, que el capital que queremos trabajar es, no sé, 10.000 pesos. Y supongamos que el interés anual que nos va a dar el banco es de, supongamos, 10%. Y para hacerlo súper mega redondo, vamos a imaginarnos que ponemos en plazo fijo 12 meses. Entonces supongamos que
día de meses, son 12. Entonces, la idea sería saber al menos, o al menos yo, esto también, la solución del problema también va a depender mucho de cómo lo interprete cada uno. Por eso está bueno a veces ver, no sé, que alguno muestre por ahí cómo lo interpretó y eso. Yo al menos de volverlo a leer y intentarlo resolver, lo que diría es que yo quise saber, para estos 3 valores que le ingreso, saber con cuánto me voy a ir al final de esos 12 meses, como para saber si me conviene meter la plata o no. Entonces, para saber, yo al menos me haría una fórmula como que me diga capital al finalizar el plazo fijo, después voy a abreviar un poquito el nombre, eso debería ser seguro, el capital que tenemos más lo que gané por interés, más lo que gané por interés. Esto como súper rápido, o al menos como lo voy yo pasando medio al voleo. Pero ahora yo me pregunto qué sería eso que gané por interés. Y bueno, eso yo me imagino que sería el capital por el interés que tengo. Sobre la cantidad de meses. Claro, exactamente. Y dividido, vamos a ponerle el tiempo en años. Entonces, o sea, yo sé que, por ejemplo, la fórmula me debería dar que a los 12 meses yo estoy seguro que el capital al finalizar, eso me debería dar 1100, porque lo que gané por el interés, eso va a ser 1000. Es como que lo puedo sacar rápido, pero a veces pasarlo, viste, a instrucciones te lleva un poquito más de tiempo. Gonzalo. ¿Sí? Profesor. ¿Sí? ¿Cualquiera? No sé, ¿qué más estaba? No, yo perdone, iba a decir, yo ahí terminé de resolverlo, no sé si estará bien o si quiere que se lo pase y te lo miro. Sí, compartilo, así todos lo vemos. Y recuerden, no hay una respuesta errada, o sea, a lo sumo la podemos mejorar, pero sí. Te tengo que dar el co-hosting. ¿Me recordás tu nombre o si me puedes hablar? Bruno. Bien. ¿Quiere que le pase el archivo? Si no, profesor, ahí lo guardé por ahí más rápido. Bueno. ¿Mandaste por el correo? ¿O por dónde? No se lo mandé, ya se lo envío, deme un segundo. Sí, dale. Los ejercicios por ahí tienen una pequeña cuota de maldad que, bueno, la idea sería que no haya una forma única de resolverlo. Tampoco nos vamos a matar a piña intentándolo resolver, pero bueno. Ahí se lo envié, profesor. Gracias. Una consulta. Para asignarle unidades a las variables, pongo en todo caso, en donde de escribir pongo, por ejemplo, ingresar, capital, por ejemplo, superficie, le pongo ingresar superficie en kilómetros cuadrados, o hay otra forma de asignar unidades. Esa es muy buena, gracias por haberlo preguntado. Muchas veces lo que nos pasa en programación es que las variables en sí es como que no le podemos definir más de una característica. O sea, supongamos, como bien decía la compañera, si, no sé, yo quisiera definir una variable que se llame superficie, supongamos que de tipo real, e imaginemos que yo quiero usarla para almacenar, no sé,
un número similar a, no sé, 12 kilómetros cuadrados. Lo que nos pasa muchas veces en programación es que no podemos modelar este kilómetro al cuadrado. Después cuando vean otro paradigma, digamos como que sí, como que van a poder almacenar un dato que ustedes le ingresan muchas propiedades, como tipo un número y también, no sé, una cadena y cosas así. Ahora, con las herramientas que tenemos, solamente, o sea, podemos hacer como una suposición, como que nosotros internamente vamos a decir, bueno, yo en superficie voy a almacenarle, el número que le almacene va a ser kilómetro cuadrado. ¿Cómo yo al menos puedo ayudar en este caso con las herramientas que tengo? Bien, como había dicho la compañera, cuando ustedes, una buena forma, que se puede traducir incluso a cualquier programa que hagan de acá en adelante, está bueno que cuando le piden los datos al usuario, traten de ayudarlo, como denles el contexto. Entonces, una buena forma de pedir los datos sería ingrese la superficie y si quieren lo pueden decir en kilómetros cuadrados. O, por ejemplo, muchas veces van a ver que seguramente en las aplicaciones que usan, a veces como que le indica un mensajito que lo que están ingresando representa kilómetros cuadrados o kilómetros, cosas así. Pero yendo puntualmente a la duda, de momento no. O sea, como que los datos que tenemos, a lo sumo, sobre todo con los numéricos, si representa una unidad, como que no podemos guardarle esa unidad. Pero en la programación 2, cuando lleguen, sí, y va a estar mucho más bueno. Acá, gracias. Gracias. Estaba viendo, me quedó mal el texto final cuando devuelve, digamos, el monto final por las dudas, pero No pasa nada, errores de espacio. Bien. Bien, vamos a ir analizándolo. Muy bien ahí que me gusta que metan todos los definir arriba. Podrían ir poniéndolo a medida, pero siempre está bueno ya como tener toda su área de todas las variables que quieren definir, eso está bueno. Como para remarcar, bueno, los nombres. Y bueno, vamos a ver qué es lo que haría esto. Al principio acá el compañero le va pidiendo al usuario que le ingrese cada uno de los valores. Eso está genial, porque ya acá, cuando terminemos todo este grupo de instrucciones, ya vamos a tener la mayoría de los valores que al menos necesitamos para arrancar. Después seguramente tendremos valores intermedios que los calculamos en base a otros. Después, bueno, hizo acá el interés mensual, que lo calcula en base al interés anual, dividido 100, dividido 12. Después hace la multiplicación por mes, por capital. Y luego acá metió ya una variación ocupada al escribir que, bueno, pueden ir, o sea, pueden ir uniendo pedacitos de cadenas con valores de variables. Así que bueno, vamos a ejecutarlo, prueba de fuego, como siempre. Vamos con 10.000. Vamos con, a ver, darle un interés del 10%. Y vamos a darle 12. Bien. Yo acá lo hice, o sea, lo ejecuté súper rápido. No sé si alguno de lo que vimos le quedó duda de lo del compañero. Para mí está perfecto. Está muy bueno. Me faltó escribirle que es anual después, ahí en la última línea, anual de 10% para que se entienda, digamos. Me faltó escribirlo, pero No pasa creo nada. que se entiende. Este es un muy buen ejemplo que lo podemos compartir después a todos si no tenés problema. No, por favor, ningún problema. A los demás, alguno... bien. Vamos a arrancarlo de nuevo, parte por parte. Agréguele que dice que es porcentaje, por favor. Me molesta que no lo diga. Está bien, está bien. 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 Gracias. No, por favor, a vos.
Bueno, revisemos de nuevo el ejercicio un poquito más lento esta vez. Bueno, el enunciado nos decía que queremos calcular el dinero por interés que nos abonará el banco por un capital depositado en plazo fijo. Y como ayuda nos dice que necesitamos ingresar 3 datos. La tasa de interés anual, el capital y una cantidad de meses. Eso como al menos de base. ¿Qué nosotros, o mejor dicho, qué interpretó el compañero que al menos quería resolver con este algoritmo? Bueno, que si él le ingresa estos 3 datos, él quisiera saber, seguramente, si le conviene o no poner en plazo fijo ese capital que quiere. Entonces, él lo que quiere calcular es, al final de ese periodo, de la cantidad de meses que ingresó, cuál sería el monto que quedó incrementado de ese capital, es decir, con cuánto se va a ir cuando termine el plazo fijo. Entonces, bueno, él arrancó primero poniendo, ya sabía que iba a necesitar 3 variables para poder almacenar esos 3 datos. La tasa de interés anual, el capital y la cantidad de meses. Eso, digamos, es lo que hizo aquí arriba. Digamos, esto sabe que son datos que le va a pedir al usuario. Como ejemplo, o sea, como, digamos, ejemplo concreto, bueno, imaginamos que en capital él le podría ingresar 10.000 pesos, como también, no sé, le pudo haber ingresado, no sé, 10.050 pesos, pero bueno, como es un dato monetario, es un muy buen candidato para que esta variable sea de tipo real, porque si quiere lo puede almacenar con coma o porque va a usar alguna operación como por ejemplo la de división. Luego él dijo, bueno, necesito también otra variable para poderle cargar el interés anual. Entonces, bueno, definió interés anual también como real. ¿Por qué? Porque, bueno, podría, qué sé yo, decir que tiene un 10,5 de interés anual, o qué sé yo, o el banco es súper bueno y le da, no sé, vamos a ser exagerado, 45,7% de interés anual. Entonces, bueno, ese también era un buen candidato para una variable de tipo real. Y luego el tema de los meses. Inicialmente uno podría decir que, bueno, cantidad de meses podría ser algo como 1 mes o 2 meses y no la mitad de un mes. Yo al menos lo hubiera tomado de la misma forma, como decir que quizás el tiempo que yo quiero depositar mi dinero es de, no sé, de 3 meses y medio, por así decirlo. Entonces también, meses fue una decisión acertada ponerle de tipo real. Por ahora no tengamos en cuenta estas 2 variables. Hagamos en cuenta como que no las consideramos al principio. Entonces, bueno, él arrancó a hacer su algoritmo y dijo, bueno, yo necesito pedirle esos datos al usuario. No quiero yo ingresárselos acá en este algoritmo y que queden fijos para toda la vida. Quiero que este programa me pueda servir para muchos casos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito pedirle datos al usuario. Entonces, ¿qué hizo el compañero? Bueno, usó la combinación de estas 2 instrucciones. Con la primera va a mostrar un mensaje por pantalla o por consola, que es como se llama esta partecita de acá. Esto de acá, bueno, vamos a llamarlo consola y siempre vamos a decirle consola. Esto le va a mostrar al usuario que ingrese, que le queremos pedir, que el valor que le vamos a pedir a continuación es el que se va a corresponder para el capital. Y luego la otra instrucción, la de leer, eso va a cargar los datos que nosotros le hayamos ingresado. Entonces, bueno, esto le va a servir para que yo, por ejemplo, cuando haga así, eso ya va a haber dejado cargado en capital el valor 10.000. También le podría haber puesto 10.000,0, perdón, 10.000.0, 10.050, etcétera, etcétera.
Y lo mismo hace para las otras 3 datos que él necesita que el usuario le cargue. El interés anual y los meses. Ahora bien, ahora viene la parte que él ya tiene los datos y los necesita trabajar para poder llegar al resultado. Entonces dice, bueno, che, me está faltando algo para poder, no sé, calcular un paso intermedio que él lo denominó interés mensual. Entonces, bueno, acá digamos que se vino a definir una variable que la llamó interés mensual. Esto digámosle que podríamos denominarlo variable intermedia. ¿Por qué? O variable auxiliar. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda. No, o sea, no le va a cargar nada al usuario, pero nos ayuda a nosotros a guardar un resultado intermedio, que no es quizás el resultado que vamos a mostrar al final. Esto está bueno a veces para cuando uno tiene muchos pasos, para ir guardando poco a poco el trabajo que ustedes hagan. Porque él, o sea, él al menos en su interpretación, trabajó con esta fórmula final. Que él dijo, bueno, el capital por interés mensual, por la cantidad de meses, más el capital inicial, eso nos va a determinar el capital al momento de finalizar. Pero él tranquilamente podría, no sé, haber agarrado esto y se lo podría haber llevado acá. Pero, o sea, como vemos, esto es un poco más como laborioso para poderlo entender. O sea, si no lo hubiéramos tenido, como que yo no me daba cuenta muy bien qué era lo que simbolizaba esto. Por eso fue una buena decisión usar, digamos, esa variable intermedia para almacenar una pequeña parte del proceso. Entonces después, con esta variable auxiliar, se la trajo acá y con las otras variables, él pudo calcular lo que al menos él quería calcular como monto final. Y después, bueno, ya con el resultado del proceso que él hizo, lo último que necesitaba era poderle informar al usuario, a ver, che, cuánto ganaste y a ver si te conviene o no. En realidad lo del te conviene o no es ya decisión del usuario. Nuestra tarea siempre es más que nada dar los datos y bueno, lo sumo, arréglatela. Pero bueno, ¿cómo podría él informarle ese resultado final? Bueno, vuelve a utilizar el escribir. El escribir tiene muchas, o sea, se puede usar, tiene bastante poder de reutilización, por así decirlo. Está bueno porque él puede como escribir un gran mensaje y entre medio irle poniendo valores de variables. Es decir, todo esto se traduce en un gran mensaje. Cuando se ejecute, va a poner el monto final después de, y acá esto lo va a reemplazar por el valor. E inmediatamente va a seguir con otra parte de cadena, o sea, el programa dice, el algoritmo necesita mostrar esto, entonces bueno, lo va a mostrar. Y en definitiva va a ser un mensaje bastante completo que nos va a decir toda la información que queramos. Incluso, bueno, podríamos, no sé, haber sido un poquito más escueto y podríamos haber dicho solamente el monto final al terminar será, y por ejemplo, nosotros lo mostraríamos así, monto final y eso. Y eso ya también sería válido, o sea, es como que ustedes son como los dueños y señores de qué es lo que quieren mostrar. Esto, o sea, la verdad es un buen mensaje, es bastante completo, a veces por ahí es un poquito, viste, complicado o sea, digamos, el tamaño es casi lo justo para que se empiece a volver ya medio complicado de administrar, pero como mensaje está bastante bueno. Y bueno, después, como en todo algoritmo, ya viene la parte de fuego de poderlo probar y que era lo que habíamos visto bastante rápido. Incluso a veces, para volver a recordar una de las funciones del entorno, esta es la ejecución, digamos, rápida. O sea, solamente vamos a ver operaciones de escritura que nos van a mostrar cosas y a lo sumo operaciones de lectura. Pero no vamos a poder ver en ningún momento como el paso a paso. Si ustedes quisieran ir un poco más lento y supongamos, yo tuve un problema, supongamos, vamos a introducir un problema para hacerlo más visible.
supongamos que yo Pero- escribí... Ujú. No, quería agregar algo que le pido disculpas al compañero, pero ¿No? esa es la tasa de interés simple. Y el enunciado pide la tasa de plazo fijo, que no es eso. Sí, o sea, la El verdad... plazo fijo, disculpen, siempre es un interés simple. Raramente se va sumando el monto que vas ganando mes a mes. El interés compuesto no sé, sé que digamos se puede utilizar, pero para un plazo fijo no se utiliza. O no normalmente. Claro, pero tenés que sacar la tasa de interés anual. Y después dividirla por 12. Por ahí lo estás multiplicando por la cantidad de meses. Y le sumás el capital al monto final. Sí. Es casi lo mismo, sí, pero ¿Cómo? Perdón, pero no te entendí. claro, vos ahí estás multiplicando por la cantidad de meses y después le sumás el capital. En realidad, como el ejemplo, como lo está dando, está bárbaro, porque en realidad la finalidad es casi la misma, pero el resultado es otro. Si es plazo fijo. Pero el plazo fijo es tasa de interés por el plazo dividido un año, que son 365 días. Eso te da la ganancia. Claro, no, yo, perdón, no, capaz que lo entendí mal al ejercicio. Yo acá lo que quise mostrar era el monto con los intereses ganados después de los meses, después del interés anual, digamos. Claro, No solamente el interés. No, yo lo que quiero que quede claro es que si lo van a usar como ejemplo, no coincide con el enunciado. Nada más, no quiero entrar en discordia. Ah, no hay problema. Yo por ahí, disculpen, o sea, por ahí no les voy a mentir que a veces todos los temas súper finos no los voy a tener, o sea, al menos el ejercicio. Me acuerdo en el momento que lo resolvimos que, bueno, también nos peleamos un poco por esto, pero sí, a lo sumo, si hay mucho, si se vuelve complicado, a lo sumo decimos, bueno, vamos, o uno puede aclarar qué toma en el momento por eso, que bueno, yo en este momento al menos lo había tomado así y no me había puesto a pensar mucho, no he utilizado mucho plazo fijo, ahí estuve mal yo, pero, pero bueno, a los efectos al menos como decir, resolvimos un algoritmo que hizo un cálculo nuevo de tasas de interés o de plazo fijo. Y ¿Podrían montamos... explicar de nuevo a los chicos? Porque la verdad que yo tampoco estoy tan empapada en el tema. No, no se preocupen, van. Si quieren los chicos explicarlo de nuevo, no hay No, problema. porque la finalidad es la misma, la idea era Claro. explicar el ejercicio, pero no. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, al menos, sí, imaginemos que hicimos un cálculo de plazo fijo súper nuevo y súper, mucho más simple que el de la vida real. Obviamente que esto cuando vayan a la vida real no lo hagan así porque no creo que duremos mucho y, en el trabajo. Pero bueno, al menos sí. Sirvió como para decir, bueno, el cálculo de algo. Bien, voy a revisar un cachito. Gracias a todos los compañeros. Voy a revisar un cachito chat. Sí, tal cual. ¿Alguno quiere mostrar o pasarme alguno de los otros ejercicios o algo que quiera revisar? Yo recién estoy haciendo este, así que no sé los demás. Eh, O sea, hice uno, los anteriores, pero como ya están en este, no creo que... no hay problema. Uno medio tranquilo podría ser el 7. Y la verdad que el 7 lo podría haber puesto un poquito antes. El 5 también es medio tranquilito, sobre todo porque no vamos a caer mucho, por suerte, al menos hasta que no vayamos a un lenguaje más comercial en temas de datos de fecha, porque para cada lenguaje hay un tipo de dato fecha, así que en esto a veces la fecha la vamos a considerar re tranquila, pero bueno. El 10 también está ocupado para hacerlo. El que me está complicando la existencia es el 8 con el cambio de
de la conversión de tiempos ahí, de segundo, kilómetro a hora. Sí, porque tendrías que tener varias variables. O sea, tendrías tipo que tener... yo te digo lo que me acordé en el momento, ¿no? Pero una estrategia, mejor dicho, para el 8 podría ser que vos le ingreses los minutos, los segundos y centésima y el espacio recorrido. Y a lo sumo harías una fórmula para pasar, para tipo hacer la suma de los pasajes de cada uno. Tipo, Y vengo lo convertí todo a segundo, hasta ahí vengo bien. Me falta el otro pedazo que no me cae. Ya va a caer ya. no pasa nada, no pasa nada. Yo a veces me divierto mucho con esto, entonces como que ya tengo ganas de tirarlo al código. Ay. Bien, llegó uno. Sí, sí, la idea es que, bueno, o sea, usamos esta clase como para ir pudiendo hacer todos los que podamos y si podemos ir mostrando mejor. Incluso parte, podemos dedicar también un poco más del principio de la clase que viene como para ir revisando más ejercicios, o no se preocupen que horas tenemos un montón, así que tenemos pila de tiempo para revisar. Acá voy a abrir el de hipotenusa. Profe, en el renglón número 24 me marca error. ¿Cómo corrige cuando le pone error de pseudocódigo? Depende qué tipo de error. No sé, ahí yo veo que está igual que el mío, digamos, y me pone eso, contiene errores. Y en el... Ah, yo tengo en el renglón 17. Sí, a veces puede ser error en la misma línea o error un poquito más arriba, pero sí. Si vos querés, pasame el código o si querés... O sea, es ese. Ah, qué raro. A ver. Sí, ¿Te me fijé molestaría? a ver si estaba igual y está igual. Ahí te di para hacer el co-host, el copropietario. Si querés compartir pantalla, por ahí nos podemos fijar. Ah, Yo mientras voy a abrir. y ahí tengo que elegir el que tengo abierto. Da la impresión de compartir. Ahí. Bien, te dice introducción no válida. Bueno, a veces los errores son, los mensajes de errores son poco amigables. Yo quizás me parece que puede ser error de configuración del entorno. Probable en la línea 17, a la Sí. izquierda del igual, ponele 2 puntos. ¿No? Del otro lado. Ah. Antes del... Ajá. Antes. Ahí. Ahí está. Ah, sí. Eso puede ser por la parte de la carga del perfil, porque yo creo que le cargué Ah, muchas opciones y creo que sí, hay yo una que no. te decía, pero no hay problema. Sí, yo miré, sí, o sea, yo lo había bajado antes a esto. Ah, Y después me fijé que usted dio como una guía y sí, no la tuve en cuenta. bueno, yo por las dudas para alguien que le haya justo pasado lo mismo, tipo que haya instalado un cachito antes y no vio la guía, tenés ahí ahí justo en configurar, en opciones del lenguaje. Ahí en donde dice, si querés poner en buscar, pone UTN, o sea, y hacerle clic en el segundo,
y luego en personalizar. Porque sobre esa base, ya te digo porque la verdad que no me acuerdo todas las que puse, pero sé que en casi todas. Donde dice preferir las claves de algoritmo y función, esas dos estaban tildadas. Y también la primera casilla. Ahí está. Y ahora dale a aceptar. Y aceptar o no. Y ahora si querés volver a intentar dejarlo con igual. Ahí está. Listo. Buenísimo. Y ahora debería correr. Sí, ahí en ese caso lo probaste con paso a paso. En este caso te lo va a hacer un poquito más lento. Y si lo probaste con el paso a paso de ahí de la columna a la derecha, incluso podrías ver las variables y eso. Ahí, por ejemplo, se detuvo y seguro te debió haber abierto una ventana, una Sí. consolita, y bueno, ahí tendrías que ponerle el valor y recién ahí va a seguir ejecutando. O sea que tengo que ponerle 10.000. Ujú. Enter. Ujú. Y ahí le pongo 10, enter, 2, 3, 1. Y ahí ya seguro te mostró el mensaje final y todo, y ahí ya terminó. Sí. Y, o sea, es esto, hasta ahí. Ujú. Sí, hace eso. Y todas las veces que vos la ejecute, va a tener que poner todos los datos que te vaya pidiendo. Vos le puedes poner cualquier dato y la idea sería que te lo va a calcular automáticamente y te va a mostrar siempre el resultado. Ok. Esa es la hermosa magia de poder hacer las Sí, cosas genéricas y que te sirva para cualquier caso. sí, está bueno. Ahora le pongo cerrar y listo. O sea, si hago con comenzar va más lento, si hago con primer paso va más rápido. O sea, si vos ahí justo en esa columna vos pones comenzar, va a ir, Ajá. digamos, en velocidad media, por así decirlo. Sí. Y primer paso va a ir más lento todavía. O sea, Ok. es como que vos le vas a tener que hacer muchas veces clic a primer paso. Si querés hacerlo así ya repasamos eso. Ahí, viste, como que ahí se paró en la línea 1, que es la que está Sí. ahí en amarillo. Entonces vos le tenés Bien. que poner avanzar un paso. Avanzar un paso. Y ahí de nuevo. Y ahí de nuevo. O a veces algunas como que las saltea sola. Y ahí si querés poner avanzar un paso, seguro si ves tu consola, ahí ya te Sí. escribió el mensaje. Ingrese, dice. Ajá. Pero todavía no te está pidiendo. Entonces tenés que poner avanzar un paso. Y acá le pongo. Ujú. No me deja escribir. Ahí. Bien, y ahí ya o sea, con el enter a veces te avanza un paso solo, pero ahí Y ahí no. guarda, ahí si querés pones cuando pueda, dale enter y espera un cachito. Ujú. Y ahí pone ahora evaluar, que es el botoncito de abajo. Esa es la magia de esta versión que es la más lenta. Si vos quisieras revisar a ver qué tienen tus variables, vos ahí, donde Sí. donde dice introduzca una expresión, por Sí. ejemplo, escribí capital y dale enter. Ahí 10.000. te está mostrando qué es lo que guardó en ese momento. Y incluso ya te dice de qué tipo es. En ese caso, vos ahí como que le pediste, che, hay una variable que se llama interés, pero no la tiene. Entonces está bueno saber que no tenía una variable llamada interés. Pero si pones interés anual, sí. Porque Ya entendí. no pasa nada. Pero tampoco. Porque ahí es como que es todo junto. O sea, tu variable es, el identificador es tal cual lo pusiste ahí. Ay, perdón.
Ahí está, y ahí sí te mostró. E Sí. incluso, por ejemplo, ahora si escribís meses, meses es un caso que vos la definiste, pero te va a decir no inicializada. ¿Qué significa eso? Que la variable la conoce, sabe que vos tenés una variable que se llama meses, pero no tiene ningún valor. Claro. Si vos le das clic Y a hago otro avanzar, paso. claro, si avanzás un par y le cargas un valor, Ay, y ahí si pones después evaluar, cuando puedas. Si en el evaluar vos escribís meses, perdón, sí, si vos escribís meses ya deberías ver que tiene un valor. Ahí está, ahí ya te mostró. Le cargaste 12 seguro. sí. E incluso, por ejemplo, interés mensual, que no es una variable que vos la ingresaste manualmente, o sea, tipo por consola, vos se la escribís acá, no, todo junto. Ay, sí. No pasa nada. Ahí, si vos le das, ahí te hizo 0. Esto está bueno, es como que nos estamos imaginando que tuvimos un error. Y vos decís, che, pero ¿por qué me está dando 0? Porque te tendría que dar algo. Y ahí es como que vos empezás a ver, y decís, che, y te vas a la línea 17 y decís, mira, yo estoy multiplicando por 0. Claro, ahí está el chiste. Por eso es. O sea, esto me sirvió perfecto para decir a veces cuando no sabes por qué no te dan las cuentas, y este Sí. paso a paso está bueno para tomarse el tiempo de ir de a poco e ir revisando a ver qué está pasando. Si le saco el 0, debería aparecerme otras cosas. Sí, pero en este momento, cuando vos estás ejecutando paso a paso, no podés modificar el código. Vos tenés que cerrar esa ventana Sí. y darle a detener en la parte de la derecha. Detener. Y Y ahí ahora sí sí. puedo modificar y después o sea, comienza otra vez. Exacto, vos le podrías dar para correr de nuevo. Claro. Y todo de nuevo. Sí. Esto es, ahora ya incluso nos parece tedioso hacer el paso a paso con poquitas líneas. Hay que imaginarse que a veces tenés un código de 1000 líneas y tenés que armarte de paciencia. Pero bueno, son los gajes del oficio. Claro, o sea, Pero no hay forma de saltear y empezar. no, en realidad sí. Hay, ya como tirando spoiler del futuro, hay otros lenguajes y otros entornos, mejor dicho, que son un poco Sí. más avanzados y te permiten que vos, tipo, pongas puntos en donde vos recién querés que pare. Entonces, no sé, te permite que si vos querés pones como decir, pones un parate en la línea 17 y hasta que no llegue a la 17 no va a parar. Entonces eso está bueno porque te ayuda a acelerar un poco las cosas y no tenés que estar dándole clic así como Claro. a lo pavote. Que en este, que es un pseudo lenguaje muy académico, no tenemos esa suerte. Pero bueno, ya la vamos a tener en breve. Bueno, si quieres saco el compartir. Sí, ahí lo saqué, Ahí está. gracias. Ajá. Ahí vi que Giovanna preguntaba por el 8. Para que tengo que compartir. Gracias. Revisamos un cachito acá, el que me había mandado el compañero, el de la hipotenusa. Ese era el número 2, que decía, dadas la longitud de dos catetos de un triángulo rectángulo, hallar la longitud de la hipotenusa. Sí, soy bastante malvado. A veces tendría, los de geometría son malvados, no hay otra forma. Pero bueno, bien, analicemos medio rápido, así vamos a la consulta de la compañía. Acá está bien, porque bueno, él seguramente habrá analizado el problema y dijo, che, a ver cómo será, cómo es el cálculo de la hipotenusa. Y bueno, él dijo, bueno, la hipotenusa es la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado. Entonces seguramente él cuando empezó a pensar en el problema, dijo, bueno, esta seguramente será mi fórmula. Entonces
muchas veces a veces arrancan ustedes con la fórmula como base y bueno, empiezan a definir los datos. Entonces bueno, él seguramente dijo, yo necesito una variable para la hipotenusa y la definió. Yo necesito unas variables para los catetos y la definió. Y bueno, después acá me definió una variable que no lo usó. Esto también, gracias, también me sirve. Ya vamos a llegar a eso. Pero bueno, él definió bueno, todos los datos que necesitó. Él dijo que el usuario le voy a pedir estos datos y se los cargó. Y después, bueno, calculó la hipotenusa con la función que ya sabemos. Él acá usó, usó esta función de raíz cuadrada que ya está predefinida. Acá hizo un buen uso de estas funciones, que bueno, si ustedes las quisieran escribir, supongamos que no tenemos la línea 15, él seguramente habrá hipotenusa, dijo, y dijo que bueno, él quería la raíz cuadrada. Y dijo, bueno, acá yo tengo la raíz cuadrada. Entonces, bueno, acá seguramente hizo clic en esta operación, que ya lo ayudó con la función, como que le dijo, bueno, esta es la función, y acá adentro poneme lo que vos querés que te calcule la raíz cuadrada. Entonces, bueno, él dijo, como no hay una función de cuadrado o cubo, bueno, lo que dijo fue, bueno, vamos a poner la multiplicación de los catetos, que eso sería el cuadrado. Y bueno, eso básicamente fue su... O sea, yo como que estoy recreando en vivo lo que seguramente habrá hecho. ¿Qué logra al usar esto, que está acá? Vamos a hacerlo un poquito más espaciado como para que se note. Lo que va a pasar en tiempo de ejecución es que cuando llegue a esta instrucción, primero el compilador va a decir, mira, el algoritmo quiere usar la función llamada raíz cuadrada. Bueno, vamos a mandarle a raíz cuadrada toda esta información. Esto se conocen como parámetros. Es lo que vos le mandás a una función y la función te va a devolver algo. Entonces, bueno, él le manda al raíz cuadrada esto, que es la suma de los cuadrados. Y las funciones devuelven resultados. Esto ya lo vamos a ver tranquilos más adelante, pero para que sepan qué es lo que pasa. Que en el cateto 2 está sumando cateto 2 más 2, cateto 2. Bien, gracias. Esto básicamente lo que hace es, cuando termina de resolver porque esto a su vez, o sea, esta raíz cuadrada en programación, esto es una función. ¿Y qué es una función? Adentro es como tener otro algoritmo. Es básicamente eso, es como que básicamente ustedes después en el futuro si quieren, van a poder hacer... se me trabó todo. Van a poder, si quieren, hacer su propia función, que no sé, se llame raíz cuadrada. Y bueno, y acá, no sé, van a definirle algunos datos y qué sé yo. Pero bueno, básicamente para hacerlo sencillo y no enquilombarnos tanto, una función es eso, es, digamos, otro algoritmo que nosotros ya lo tenemos como listo. Y nosotros solamente lo usamos. Es como una ayuda en este caso. Todo lo que vean acá, todo esto son funciones que los van a ayudar. Y bueno, básicamente lo resolví así y es una solución posible y vale. Gracias. Bien, y ahora me acordé. Muchas veces nos va a pasar que no pasa nada, o sea, seguramente ustedes van a decir, bueno, yo quiero, bueno, seguramente utilice una variable que se llama resultado. La defino por las dudas. Después si la uso, después veré. Esto no hay problema de tipo definir variables que no van a usar. Esto en el futuro se van a ir dando cuenta, o el entorno mismo, que ya los entornos son bastante inteligentes, por no decir botones, le va a decir, che, mira, vos estás como definiéndome variables que no vas a usar. Es como, no sé, como que llene tu casa de cajas que no vas a utilizar. ¿Para qué las querés? No las tengo. Pero, no sé si fue una linda analogía, pero bueno. En definitiva, no pasa nada con que usen variables que definan variables que no van a usar,
traten siempre cuando terminen de definir algún algoritmo o escribir alguna parte de código, siempre está bueno hacer tipo un barrido, decir, a ver, vamos a chequear que todo esté bien. Es como que siempre van a estar revisando su algoritmo una y otra vez y le van a querer cambiar cosas. Esto es súper natural en la vida como programador. Así que bueno, yo me aventuro y voy a hacer que ya le hicimos un poquito de limpieza. Sí, tal cual. Pasa mucho, pero bueno, hoy en día, o sea, de nuevo, este entorno es súper académico, es súper sencillo, pero hay muchos entornos de otros lenguajes que son tan robustos que ya te ordenan las variables, te las formatean, te dejan todo el código bien organizado, te avisan si vos estás utilizando una variable que no es del tipo correcto o el ideal. O sea, hay millones de mejoras. Pero bueno, ahora es como que esto al ser muy académico, muchas cositas van a depender de nosotros. Así que bueno, gracias por el compañero que pasó este ejemplo. Vamos con... Ah, ya estamos casi en la hora. Vamos a checar un cachito el 8. Ah, este era justo el que estaba haciendo el compañero. Que si el compañero que estaba haciendo este me lo quiere pasar. Si no, bueno. Y lo resolví, pero me quedó complejo. No sé si... No pasa nada. Yo también lo resolví entre comillas. No sé Todo si los cero. valores estarán bien, pero... No pasa nada. Sí, chicos, no. A los que por ahí se tienen que retirar, no pasa nada, retírense. Esto vamos a ir un ratito más igual. ¿Comparto pantalla? Dale. Dale y también después revisamos el de Lautaro. Te tengo que dar el cocos. Un segundo. Giovanna, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Estoy esperando que me des Ahí el está. permiso. Tengo 1000 ventanas abiertas. Vale, este, ¿no? ¿Se está compartiendo? Sí. Creo que sí. Ah, ya estaba haciendo el 9. Voy a agrandar esto. Bueno, primero definí todas las variables. Lo que yo entendí del enunciado era que te daba el tiempo en segundos y la distancia en metros. Y lo que tenía que hacer era pasar las unidades. Acá ves como que Sí, está bien. pasé las unidades de los metros, ahí como que volví a la secundaria y traté de recordar cómo se hacía para pasar a kilómetros. Sí. Lo dividí por 100. Bien. Y las horas, bueno, como eran segundos, minutos, hasta llegar a la unidad de horas. Y después calculé la velocidad. Sí, es una solución válida. ¿Está bien así? Sí. Lo puedo ejecutar, pero tengo, como solo alcanza para hacer un algoritmo, no te toman más algoritmos de la aplicación. Tengo que ir comentando. Sí, yo lo que por ahí hago, que te deja, es ahí abajo de archivo, en la hojita te permite abrir otra pestaña y yo, al menos yo iba haciendo tipo un ejercicio por archivo. Iba a tener como, no sé, 12 archivos. Sí, van a dar mucho. Pero sí, es Y una buena pensé, solución. cuando se lo tenga que pasar, va a tener que ser un archivo comprimido de un montón de cosas. No hay problema. No hay problema. Ah, ¿están todos los ejercicios juntos en uno? Sí, porque los voy comentando. Ah, yo no entendía. Güey. El Está 8 bien. es el que está todo en azul ahora. Lo voy a hacer andar. Ingrese la longitud recorrida en metros. Bueno, no sé, yo pongo cualquier número.
Sí, ponele sobre todo por ahí redondo, es más fácil. Tipo 1000, que sería 1 kilómetro, creo. Sí. Te da la velocidad del automóvil. ¿Sabes que no se ve la ventana de ejecución, no? Ah, capaz ¿No? que compartí una partecita nomás. Ahí se ve, es como este rectangulito chiquito que estoy moviendo. No, No, yo no lo veo, yo no se veo lo veo. solamente el editor y como que va avanzando paso por paso. Ah, entonces es que no se ve porque es otra pestaña. Tienes que compartirla. A ver, ¿cómo se hace esto? Si querés cancelar la compartida pantalla y volver a compartir, y si querés, tipo toda la comp. Claro, tenés que Ahí, incluirla, si no. Ahí está, mira, ahí vemos la ejecución. pongo muchos no sé, así. Segundos. Creo que 3000, ponele 3, bueno, es decir 3600 que creo que era una hora. Está bien. Claro, lo que yo hago es no rápido. incluyo Ah, todos los pasos, o sea, le muestro el resultado nada más al está bien. cliente. Sí, sí, está bien. O sea, es una buena estrategia. A veces hay que pensar que, bueno, la persona no se quiere enterar de los pasos pormenores. A veces cuando tipo solamente estamos desarrollando, a veces para nosotros temporariamente nos sirve tipo decir, bueno, te puedo ir mostrando paso por paso, ver si todos los valores te va a dar bien, pero así tal cual como lo mostraste, está bien, o sea, es una buena solución. Acá, como para aprovechar eso, gracias, Giovanna. Acá como Por para favor. aprovechar los últimos minutitos, muestro otro tipo de solución, que es la del compañero. Y bueno, he definido tiempo, velocidad como ¿Es de real. Lautaro? ¿Sí? Sí, el de Lautaro. Bien, acá él, por Ahí, ejemplo, bueno. perdón, ahí ¿sí? quise poner distancia recorrida como entero y me quedó real, pero en realidad como es expresada en metros, eh, por eso quedó como real 2 veces. Pero está bien, va. O sea, yo si no me decía nada, yo lo hubiera puesto como real. Sobre todo por ahí cuando yo sé que voy a manejar divisiones y eso, o no sé, tipo multiplicaciones con decimales, Claro, a veces ya lo manejo como real. Pero sí, está bueno por ahí, no sé, detenerse un poquito y decir, a ver, che, ¿me sirve más como entero o como real? Pero si no me decían nada, yo lo dejaba pasar, ¿no? O sea, me río porque está bueno a veces como cada uno interpreta, puede interpretar distintos los valores y eso. claro, claro. O sea, perdón, no me quiero reír de nadie. O sea, yo me río porque No, 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 no. me encantan estos casos. Está bien, sí, 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 se entiende. Gracias. Bien. Él, bueno, hizo también lo de mostrar por pantalla para pedirle al usuario. Y él, por ejemplo, en una sola instrucción ya hizo la fórmula de cuál fue la velocidad con la distancia y el tiempo. Y él, por ejemplo, ya acá hace la conversión. O sea, acá nosotros sabemos que esta parte de la expresión le va a transformar la distancia que vamos, o sea, que estamos suponiendo, estamos siempre almacenando metros, y bueno, lo pasa a kilómetros, y lo mismo con tiempo. Él dijo, bueno, este tiempo es en segundos, entonces ya lo paso directamente acá, a horas. Y bueno, incluso, y bueno, después ya a ese resultado se lo mostró. Como para que vean de que incluso, o sea, podemos tener miles y miles y miles y miles de soluciones distintas. Él también, si por ejemplo a veces me quisiera haber puesto, no sé, ay, tuve un bloqueo, distancia en kilómetros. Perdón, estoy modificando tu código, no, o sea, no pasa nada. Solamente lo muestro como para Sí, terminar sí, sí. de hacer el ejemplo copado, decir que cada uno le puede hacer una pequeña variación y ya tenemos 20 tiempos. 20 soluciones distintas.
Y me falta definirlo. Esta es un muy buen ejemplo, que bueno, a veces también los lenguajes te permiten en una misma línea, acá ya como que vamos mejorando la herramienta que usamos. En una misma línea uno puede definir más de una variable, siempre y cuando la variable sea del mismo tipo. Ya acá, por ejemplo, vuelvo a utilizar lo que el compañero ya usó, que él, en el caso de él, puso en una misma línea dos definiciones de variables que son del mismo tipo. Incluso como todas son del mismo tipo, podríamos usarlas. O sea, podríamos ponerlas todas en una misma línea. Esto ya tipo va a criterio del consumidor, es como si vos te sentís bien o no te molesta definirlas todas en una línea, se puede. A mí ya me viene genial como para decir los distintos tipos a veces de una misma instrucción. Como hemos visto incluso a veces en el escribir, que qué sé yo, tenemos esta forma del escribir que solamente muestra un mensaje, o esta forma del escribir que te muestra un mensaje que te imprime o sea, te muestra el valor de una variable. Y bueno, obviamente si ya funcionaba antes el código, va a seguir funcionando. Eso es lo bueno. Tiempo, en segundos, 3600. Y metros, vamos, 10.000. Genial, funcionó. Ya me pegaba un tiro si no funcionaba, porque seguramente le hice algo. Así que, bueno, ya medio estamos en hora, así que no sé si hay alguna duda más o eso. Sí. Sí, al principio no quería como sobrecargar de tanto, qué sé yo, de darles mucha información de todos los tipos de variaciones que pueden tener las instrucciones, pero sepan que en muchos lenguajes una misma instrucción puede tener más de una forma de usarla, como por ejemplo lo que vimos ahora recién con el definir o con el escribir. Eso es algo que le va a pasar muy seguido en muchos lenguajes. Así que Ahí bueno. Ujú. la flecha que tenés hacia la izquierda es lo mismo que el signo igual, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esto podría haber sido igual, o incluso podría haber sido 2 puntos igual. Mirá vos. Sí, o sea, al menos este pseudo lenguaje te lo toma como válido las 3 variaciones. Y sabe que estas 3 instrucciones son 3 asignaciones. Eso muchas veces en programación se llama sobrecarga del lenguaje. O sobrecarga de un operador. ¿Qué significa? Que vos para un mismo operador tenés muchas variantes, ya sea de escritura, como lo vemos acá, o incluso sobrecarga tipo de operaciones. Como por ejemplo acá que yo le definí más de una, o antiguamente le definíamos una sola, o como por ejemplo aquí que el escribir de nuevo. Podemos usarlo para solamente una cadena, o para muchas cadenas y algunas variables. Pero esto como anecdótico, o sea, no, como... Ahí Mariana pregunta por el 6 que... Sí, bien. ¿Alguien tiene el 6? Estoy consiguiendo el enunciado. Profe, Sí. eso se escribe todo junto y todo en minúscula, mayúscula. Ahí tenía palabras que en mayúscula, o sea, eso no importa. Bien, eso va a depender, perdón, le voy a contestar a Mariana. ¿Alguien tiene el Sí. 6? Sí, el compañero lo había pasado acá. Yo ahora los ejemplos que tenemos los voy a mandar para que, bueno, ya nos queden por si no lo tenían. Así que, bueno, ese te lo voy a mandar. Y estoy confundido con el enunciado, onda tengo que calcular el área. Sí, sí, creo que va a salir fácil de por ahí leer el ejemplo, pero igual yo por las dudas le voy a mandar un par de aclaraciones. Y porque ya me queda un minutito para no joderlos con más tiempo,
Va a depender mucho del lenguaje. Por ejemplo, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Tiempo en hora. Lo voy a sacar de acá y lo voy a definir acá. Como real. Venga. Si yo quisiera definir, puede ser que yo piense tipo que esto es lo mismo. A ver. Bueno, no debería pasar, pero algunos lenguajes te toman como distinto estas dos palabras. Es decir, como dos variables Ok. distintas. Este creo que lo está contando, o sea, no me va a tirar error, pero estoy casi seguro porque lo vi cuando lo estábamos compartiendo con tu pantalla, que si vos escribís la variable con minúscula o con mayúscula, es lo mismo. Sí, ok. Así que, al menos para las variables, no importa, o sea, es como, no es sensitivo a si tiene mayúscula o no. Así Lo que, único importante es escribirlo todo junto. claro, sí, o sea, porque vos no podés definir una variable con espacios. O Claro. sea, la variable siempre tiene que estar toda junta. A lo sumo, algunos caracteres que son válidos, o sea, como caracteres especiales para las variables, son, por Sí. ejemplo, los guiones bajos. Vos, por ejemplo, si querés, podés definir una variable con guión bajo. Estas dos en este caso son distintas, porque ya la presencia de estos guiones lo hace totalmente distinto. Eso respecto a las variables. Y respecto a las palabras clave, también, sí. O sea, si quiero definir dos variables diferentes con el mismo nombre. No, o sea, estas dos variables son distintas, porque tienen, o sea, son distintos los caracteres. Sí. Pero esto es igual, o sea, estas dos son iguales. Claro. Ups. Pero ¿para qué usarías, digamos? No, para nada, o sea, porque justo como este lenguaje de nuevo es medio académico, nos permite hacer esto, pero no vas a definir otra variable. O sea, esto cuando lo llevemos a otro lenguaje te va a dar error, porque te va a decir que el tiempo en hora ya está, o sea, en esta línea te va a decir, el tiempo en hora ya está siendo utilizado. Ponele otro nombre a la variable o no la use. Ok. El 9, Gonzalo, antes que termine. Sí. No importa la cantidad de alumnos que ingresemos, ¿cómo definimos? No, el 9 es el de las listas. No, no hay problema. La idea que yo que imaginaba, así como que puede ser una interpretación, es que a ustedes les llegue tipo una planilla ya con los conteos finales de cada categoría. Tipo que te llegue una planilla y te diga alumnos promocionados, no sé, 40, alumnos regulares, 30 y así. Y como que vos lo único que hagas, o al menos como una interpretación, lo único que vos hagas El es promedio de el cada promedio. uno del total. Ajá. Exacto, cuánto representa del total. Perfecto. Y la última cosita que había dicho Pablo, sí. Sí, en los nombres de variables muchas veces se permiten los guiones bajos como para hacer alguna, qué sé yo, nombre un poquito distinto, pero sí. Así que bueno, no lo demoro más porque ya si no nos vamos a ir de mambo, pero bueno, cualquier duda que tengan de la guía y eso, escríbanme, no hay problema, o si tipo quieren que yo revise algo, me lo mandan y yo lo voy a ir revisando y cualquier cosa. El lunes que viene volvemos a revisar alguno de estos ejercicios antes de seguir un poco más adelante. Así que bueno, les deseo un buen finde y ya esta noche o mañana temprano ya les subo este video. Y le mando los ejercicios que me mandaron los chicos, como para tener un ejemplo. Perfecto. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias, Gonzalo. Buenas noches. Gracias, profe.